Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Y estamos allá, Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos allá al versículo 7. Venimos hablando de los dos testigos y ya vimos que hay cargos en nuestra contra, hay cargos en contra de la humanidad que no ha creído en Dios. Hay un cargo en contra de aquellos que han decidido negar la fe de Jesús y que no han decidido por la salvación que viene por medio de la fe en Jesús. Y el cargo no solamente es un cargo, no solamente es un cargo declarado y dicho, sino que ya tiene una sentencia, y esa sentencia dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y esta es la última oportunidad en la que Dios ha dado a sus hijos, que ha dado a la humanidad para que tome el camino de la fe en Jesús. Es la última oportunidad porque a partir de aquí viene el juicio completamente, el séptimo sello y la trompeta, que declaran ya toda la ira de Dios sobre la humanidad. Y esta es una buena oportunidad que nosotros tenemos para entender también que somos esos testigos que, aunque todavía no llegamos a ese tiempo en el que estos dos testigos, que son Moisés y Elías, que van a venir con señales y van a decirle al mundo que lo que Jesús ha dicho es verdad. Nosotros tenemos esa oportunidad de decirlo. Tú y yo tenemos la oportunidad de decir y proclamar un mensaje, de decirle al mundo que en efecto Cristo es real y que tiene un mensaje de paz y de vida para todo aquel que cree. Jesús dice en su palabra que Él vino para darnos vida. Y no es para que nosotros vivamos abundantemente allá en el cielo solamente, sino para que desde este momento disfrutemos y abracemos la vida eterna que Cristo nos ha dado. Ahora, hasta aquí vamos. Hay una sentencia, hay un cargo, hay unos testigos. Y vamos a ver a partir del versículo 7 cuál es el mensaje que estos testigos estaban proclamando. Dice el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora fíjense que dice: hasta que ellos hayan acabado, nadie puede tocarlos. Y esto es bien importante para nosotros hoy, porque tú tienes un mensaje que dar. Aquí está. Este es el mensaje. En la parte de atrás de las tarjetas puedes encontrarlo resumido. Acá está el mensaje que tú y yo tenemos en la mano. Y nadie puede tocarte mientras tú tengas este mensaje. Mientras tú tengas la palabra de Dios en tus manos, tú puedes compartirlo y llevarlo y decirle a aquellos que no tienen esta esperanza. Solamente con que tú les digas en qué es lo que tú has creído. Y que le digas: no sé en qué has creído tú, pero yo creo en un Dios que está vivo. Yo creo en un Dios que ha respondido mi oración. Yo creo en un Dios que me ha dado paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo en ese Dios que me ayuda a no afanarme en medio de la angustia o de la ansiedad o de la depresión. Dios es esa luz que me ha alumbrado en todo mi camino. Y los enemigos no pueden dañarnos.
Mientras tú tengas este mensaje, el enemigo no te puede hacer nada, porque esta es una promesa de Dios para ti hoy. El enemigo no tiene poder sobre tu vida hasta que Dios diga que tu testimonio ha terminado. Hasta que Dios diga, hasta aquí llegaste. Es hora de que vengas a mi presencia. Ahora yo no sé cuántos están listos para llegar a la presencia de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Qué bueno que estamos listos para estar en la presencia de Dios. Pero mientras que eso ocurre, nosotros tenemos una misión que hacer. No vamos a morir ni un minuto antes de lo que Dios ya ha dispuesto para nosotros, para que no seamos silenciados antes de lo que tenemos que decir que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dado ya una palabra que compartir y nadie puede tocarnos mientras Dios no diga, este siervo mío no ha acabado su obra, este siervo mío tiene mucho que hacer. Una vez iba conduciendo, llevaba a unos misioneros precisamente estábamos en la iglesia y íbamos a ir a una misión a predicar y pues a mí yo como que piso y manejo un poco duro, ¿no? Y entonces yo vi al hermano nada más como que con el cinturón puesto y se agarró, ¿no? Y me dice, hermano, Dios todavía tiene mucho que hacer contigo. Bájale. Ahora no voy a jugarle al vivo y jugar a ser temerario y a probar a Dios a ver cuánto me falta. Pero la bestia que vemos aquí no pudo hacer nada contra los testigos hasta que ellos terminaron de dar el mensaje. Ahora, ¿quién es esta bestia que los mata? Vimos en capítulos anteriores cómo el abismo es el lugar de tormento donde están los demonios, salen y atormentan a la humanidad. Ahora, esta es una bestia que sale de aquí y esta bestia es el anticristo. Es una bestia que vamos a ver ya más a detalle en Apocalipsis 13. Sale del caos y de la rebelión a hacer guerra contra aquellos que están siendo testigos, mártires de la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra testigo viene de este vocablo que es mártir. Y es que esto es una guerra. No es como aquel que se mete en medio de la noche y los mata y sin que nadie se dé cuenta. Todo el mundo se ha dado cuenta acerca de la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y la guerra que está pasando entre Estados Unidos e Irán. Todo el mundo sabe de la guerra que hay entre Palestina e Israel. ¿Por qué? Porque las guerras son así, son ruidosas, son escandalosas. Y fíjate lo que dice el versículo, que dice que hará guerra contra ellos y ¿qué? Los vencerá y los matará. Ahora, a ver, explícame esto, Alex. ¿Cómo es posible que entonces el enemigo gane? ¿Cómo es posible que entonces la bestia que viene para atormentar triunfa? Porque Dios lo permite. Porque Dios dijo, se acabó el tiempo del testimonio. Y esto es algo que tú y yo debemos de saber claros. Hoy tenemos la oportunidad de darle testimonio a aquellos que nos van a escuchar. Pero va a haber un tiempo en el que ese tiempo se acabará. Ya no va a haber más oportunidad de dar testimonio. Ya no va a haber más oportunidad de decirle a otros que Jesús es nuestro ejemplo, que Jesús es el camino. ¿Y por qué Dios permite esto? Porque dice, no, el testimonio más poderoso no es el que nunca muere. El testimonio más poderoso es el que muere y resucita. La muerte de los testigos preparaba el escenario para la mayor demostración de poder, como Jesús, que murió en la cruz y fue sepultado
y estuvo durante 3 días en la tumba. Fíjate que dice el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, los cuerpos no fueron sepultados con el mismo honor de Jesús, fueron puestos en la plaza pública, expuestos a la peor humillación, igual como Jesús fue puesto en una cruz, en la montaña, para que todos pudieran ver y pudieran saber que Jesús estaba ahí muerto. Y estos testigos también fueron expuestos en la plaza. Y bueno, yo quisiera darle como profundizar mucho en psicología, pero el tiempo no me lo permite. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que está diciendo acerca de esta plaza, que dice que son 2 ciudades espirituales. Y la primera es Sodoma y la segunda es Egipto. Ahora, cuando hablamos de Sodoma, tenemos que llevarnos más bien a la mente esta ciudad en la que había gran perversión, que había arrogancia y que había una indiferencia ante el otro. Si quieres ver un poquito más en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 en adelante, te habla un poco acerca de quién es Sodoma. Pero esto es importante que nosotros veamos, que esta Jerusalén, esta ciudad santa, se ha vuelto espiritualmente como Sodoma y como Egipto. Egipto también nos refleja lo que era la esclavitud, lo que era la idolatría y lo que era el viejo hombre. La humanidad se ha pervertido tanto que podemos resumir que esta Sodoma y Egipto fueron también el lugar donde crucificaron a Jesús. Esta Sodoma y Egipto de perversión y de esclavitud, de corrupción, es el lugar donde Dios puso su nombre, y ahora es el lugar donde se exponen a los que murieron llevando el testimonio. Y el problema no solamente fue que los mataron, porque una cosa es como que, bueno, me incomoda si ya, esto no pasa en la política mexicana, me incomodas, te mato y te desaparezco y ya se acabó el problema. Sino que fue matarlos, exponerlos y hacer fiesta a partir de esta muerte. Fíjate qué dice el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora esto ahora es posible en la actualidad con el internet. Ahora todo mundo va a poder ver, toda lengua, pueblo, tribu y nación va a poder ver este evento. En el mundo antiguo esto no era posible, pero hoy por hoy todos van a ver el mundial. Vengan o no vengan a México. Todos van a poder ver cómo estos cuerpos van a ser puestos para que se descompongan, para que mueran, para que su cuerpo se descomponga, se haga polvo en la plaza. En una transmisión mundial en vivo, en canales de noticias, por internet. El encabezado va a decir, en vivo desde Jerusalén. Aquellos que nos estaban acusando, aquellos que nos estaban diciendo que nuestra vida no era la mejor, aquellos que dicen que la idolatría a sí mismo no está bien. Y es que eso es Sodoma, ¿no?
el amor exacerbado a ti mismo, la búsqueda de tu propio placer, el primero yo y después yo y al último yo. Y eso es Egipto también. El poder que tiene el pecado sobre ti y el testimonio de estos hombres diciendo, Jesús venció ese poder. Lo veíamos en la mañana con la clase de navegantes y decíamos eso. Cristo venció. El poder que tenía el pecado y la muerte, Cristo venció sobre ella. Pero la gente, el mundo, no va a querer escuchar esta verdad. Hoy por hoy, el mundo no quiere escuchar esta verdad porque les incomoda. Porque cuando le hablas que se están amando demasiado, cuando les hablas y diciéndole, es que estás buscando solamente lo tuyo, eres egoísta, te dicen, no, es que me tengo que amar primero para poder amar al otro. Ese mensaje que tú me estás diciendo, ese testimonio que tú me estás diciendo me incomoda porque como que me vulnera, me ofende. Demasiado Sodoma y Egipto para sus vidas. Esto mismo hizo que Jesús viniera en primer lugar. Esto mismo hizo que Jesús fuera crucificado. Por eso el texto dice así. Ahí mismo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino para morir, para vencer a ese Sodoma y a ese Egipto. Para que nosotros anduviéramos en una nueva vida. Para que pudiéramos decidir rechazar al pecado y caminar con Jesús. Para que nosotros pudiéramos responder hacia ese mensaje de amor y de salvación. Y fuéramos salvos, y dice en Hechos que fuéramos salvos, dice Pedro, de esta generación perversa. Dice el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, déjame llevarte a un capítulo atrás. Y si recuerdas, hablamos acerca de que del abismo iban a salir espíritus que iban a atormentar a la humanidad. ¿Recuerdas? Lo vimos hace 15 días. Y sin embargo, ahora que ellos se deshicieron del problema de que los atormentaban con el mensaje de la paz, ellos hicieron fiesta y se regalaron cosas. Y dijeron, por fin nos deshicimos de estos que nos estaban diciendo que nuestra manera de vivir no era la correcta. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo celebraba la muerte de un mensaje que los atormentaba. El evangelio era un tormento para ellos porque amaban más su pecado que la verdad. El problema nunca ha sido la falta de evidencia. El problema es que han amado más sus propias tinieblas. ¿Y recuerdas de qué estaban vestidos estos testigos? El versículo 1 dice que ellos venían vestidos de luto, venían vestidos del dolor que generaba la muerte. Y sin embargo ellos, al matarlos, celebraron la muerte. ¿Qué contraste? ¿Por qué tanta alegría? Imagínate, era como Navidad, regalándose cosas, pero ahora al revés. Porque estos los atormentaban con verdad, confrontando su pecado, denunciando la injusticia, llamando al arrepentimiento.
Ellos no podían soportar la verdad cuando amaban más la mentira. No te sorprendas si el mundo te odia cuando tú les predicas la verdad. No te sorprendas si tu testimonio incomoda a tus amigos. Si tu predicación no ofende a nadie, entonces aguas con qué estés predicando. La verdad duele, pero también nos libera. La verdad nos expone. Y para todos los que aman la mentira, la verdad es un tormento. Porque si tú le dices a una persona, esa relación que tú tienes es pecaminosa, debes renunciar a esa. Ay, no, pero ¿por qué? Mira, ya llevo tantos años. Es que yo lo amo, pero es pecaminosa. Esa relación que tienes con la pornografía es pecaminosa. Esa relación que tú tienes con la mentira es pecaminosa. Esa relación que tú tienes con el odio y con el resentimiento y con la ansiedad y con la angustia es pecaminosa. Y Dios quiere liberarte, pero tú le has agarrado más amor. Y amas más la mentira que la verdad. Hay un mensaje de estos testigos que vamos a resumir. Y creo que sí está aquí en la diapositiva. ¿Cuál era el testimonio? Lo primero es que Dios era el rey. La autoridad que vemos desde el ángel que estaba en el capítulo 10, esa autoridad estaba diciendo, Dios es rey. Ellos vinieron y midieron y dijeron, Dios es rey. Y estos son los hijos de Dios. El segundo mensaje que ellos estaban diciendo es, el mundo es culpable de la rebelión contra Dios. El mundo tendrá que pagar con muerte. Por eso hubo plagas. No eran castigos arbitrarios. Eran una consecuencia legal de violar el pacto con Dios. ¿Quieres ver un poco más acerca de esto? Ve qué dice Deuteronomio 28. Anótalo ahí para que te lo lleves de tarea. Pero sí es cierto que el mundo es culpable de rebelión, pero también hay una verdad que ellos estaban diciendo, y es que hay esperanza si tú te arrepientes. Hay esperanza. Qué importante es esto, que antes del fin, antes de que todo esto termine con la ira de Dios, Dios todavía manda a 2 testigos para dar este mensaje. Todavía hay oportunidad. El juicio de Dios todavía no ha llegado y hay oportunidad para aquellos que necesitan escuchar que haya esperanza a través del arrepentimiento. Qué maravilla que la paciencia de Dios todavía se extiende un poco más. Y lo último que ellos estaban diciendo es que Cristo es el centro del testimonio. Ahora no lo está diciendo textualmente aquí el versículo, pero podemos inferir que como era Moisés y era Elías, es decir, la ley y los profetas, ellos estaban dando un testimonio acerca de Jesús. Estos testigos estaban preparando el camino para el rey que venía. Y aunque eso les costó la vida, ellos dieron su vida por este mensaje. Yo les dije, ¿cuántos están listos para la presencia de Dios? Tienes que abrazar este mensaje. Y tienes que dar tu vida por este mensaje. Ahora, no, por favor, no te mueras. Vive dando este mensaje. Vive diciéndoles a la gente que hay un mensaje, que hay esperanza y que Cristo es el centro. Versículo 11, por favor. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, es el ruaj de Dios,
y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y ahora vamos a ver la sentencia en este juicio, de este testimonio. Y es que después de 3 días y medio de humillación, de aparente derrota, de celebración del mundo, la gente lo está viendo y están haciendo un en vivo 24 horas durante 3 días y medio. Y después de los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Este aliento de vida, el ruaj, es el mismo aliento que entró en Adán. En Ezequiel capítulo 37 dice que había un valle de huesos secos y que Dios sopló vida en cada uno de esos huesos secos. Y esto es muy importante. La resurrección es la evidencia de que Dios está aprobando un mensaje. Jesús, si no hubiera resucitado, todo su mensaje hubiera quedado en vano. Todo su mensaje hubiera quedado en lo que muchos dicen que Jesús es o que Jesús fue, como un iluminado que vino y que trajo una filosofía. Pero cuando Jesús resucitó y le dio el espíritu de vida, entonces vino a validar completamente todo lo que Jesús dijo. Y esta resurrección que ocurrió en estos testigos vino a decir: todo lo que estos hombres dijeron también es real. El mundo pensó que había silenciado algo que los incomodaba, algo que pensaron que habían vencido el evangelio, pensaron que habían apagado ese testimonio, pero Dios demuestra que Él tiene la última palabra. Dios siempre va a decir: este es mi hijo, y lo que Él dijo es cierto. Estos testigos estaban reflejando lo que vivimos como evangelio. Cristo murió públicamente, expuesto delante de todos, humillado delante de sus enemigos, pero resucitó. Y nosotros, dice la Biblia, así como morimos a nuestro viejo hombre, lo sepultamos, y nos habla también este pasaje sobre el bautismo, y dice que el bautismo es un reflejo de eso. Morimos a nuestro viejo hombre y resucitamos para andar en una vida nueva. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Por eso la gente, al ver esto, tembló. Por eso la gente pudo ver y decir: ¿de qué es todo esto? ¿No se supone que ya los habíamos matado? Ya no podían decir que su testimonio era falso. Ya no podían decir que entonces aquello que ellos habían sido reprobados, ya no podían decir: bueno, no les hagamos caso porque ya los matamos. No, sino más bien era lo que ellos nos decían era verdad. No podía haber más burla. Estaban viendo el poder de Dios delante de sus propios ojos. Así tú y yo, nosotros debemos de seguir viviendo en gracia. Dice la Biblia que resucitamos para andar en una vida nueva, y andamos en una vida nueva y andamos dando testimonio con nuestra vida de que lo que Dios dice es cierto. Y andamos diciéndole a la gente sin palabras que creemos en Dios cuando les amamos, cuando les perdonamos, cuando no me meto en chismes, cuando no me meto ahí en pleitos con mis vecinos. Les estamos diciendo a la gente: tenemos el espíritu de vida dentro de nosotros.
Incluso, fíjate cómo va la secuencia. Ellos mueren, ellos escuchan, la gente escucha el mensaje, pudo haber creído y no creyó. Los mató y después de muertos pudieron haber creído y no creyeron. Y resucitaron. Dios les dio vida y resucitaron y pusieron en pie delante de la gente y ellos pudieron haber creído ahí. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué crees que pasó? No creyeron. Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Dios extiende nuevamente su misericordia y permite que muchos vean y teman y reconozcan la gloria de Dios. ¿Cómo dice ese versículo? Dice, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Dios en su misericordia va a permitir que muchos vean y muchos han de creer en ese momento. Pero muchos no van a creer tampoco. Sin embargo, aquellos que crean van a ver cómo lo que dice el versículo 12, que les dice, subid acá. Y aquellos que mueran por causa del evangelio, Dios los está esperando y les está diciendo, subid acá. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Ahí estamos nosotros, Porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estos testigos fueron recibidos delante de sus enemigos en el cielo. La muerte de los santos no es una derrota. Está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tú y yo vamos a morir una vez, pero después de eso vamos a estar delante de Dios. Vamos a subir a su presencia. Imagínate al Señor como cuando Esteban en Hechos capítulo 8, cuando Esteban muere, dice que Jesús estaba ahí viendo, esperando que Esteban muriera, y Esteban volteó al cielo y vio a Jesús y dijo, Él es mi Padre, del cual estamos creyendo. Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. De repente estamos nosotros como los hijos de Dios, pero evitamos morir a toda costa. Sin embargo, nosotros debemos aprender a morir al orgullo, al pecado, a nuestra voluntad, a nuestra comodidad. Muérete a ti mismo. Porque hay resurrección en medio de eso. Dios trae vida y vida abundante. El mundo teme morir porque no tiene esperanza de la muerte. Pero el creyente sabe que después de la muerte estamos en el dominio del Señor. Todos los que mueren en Cristo van a recibir la honra de parte de Dios. Déjame acabar con el versículo 13 que dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ahora el 6º punto es la redención que nosotros tenemos. Fíjate, el capítulo termina con este terremoto devastador. La 10ª parte de la ciudad se cae. Y no sé si tú te recuerdas qué pasó con el sismo de el 2019. ¿Sí te acuerdas? La Ciudad de México, edificios colapsaron, gente se quedó atorada, atrapada.
mucha gente murió. Y se estima que la cantidad de muertos era de unas 300 personas. En este terremoto van a morir 7,000 personas. Y la gente alrededor va a ver eso. Y puede ser que tomes dos decisiones al respecto. Una es que dejes de creer, que aún así digas, fue la casualidad, fue un asunto ambiental, es que el calentamiento global y por eso el terremoto. O puede ser que te aterrorices y des gloria a Dios en el cielo. Date cuenta que el propósito de Dios no es nada más destruir por destruir. El propósito de Dios es que vuelva sus ojos a Dios y que digan gloria a Dios. El objetivo final de Dios nunca ha sido la muerte. Desde el principio, en Génesis, Dios le dio al hombre la oportunidad de vivir eternamente y le dijo, come del árbol para que vivas. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que la paga del pecado es muerte, el juicio es real, pero el endurecimiento del corazón también trae consecuencias terribles. Tú y yo estamos en la oportunidad de poder decirle al Señor, Señor, dame un corazón de carne. Y déjame escuchar el llamado de Dios, déjame escuchar el testimonio antes de que ocurran estas consecuencias. Y aún en medio de esas consecuencias, si te toca llegar a este momento, entonces date cuenta, abre tus ojos, aterrorízate, pero da gloria a Dios. Vuelve tu corazón a Dios. El propósito de Dios ha sido llevarnos a vida nueva. Así lo sacó. Dios fue y sacó a Lot de Sodoma. Y Dios fue y sacó a su pueblo, a Israel, lo sacó de Egipto. Y los dirigió nuevamente hacia Cristo, hacia la tierra prometida. Y así empezamos el capítulo diciendo, Dios va a medir a los que son suyos. Dios va a medir a aquellos que han confiado en Él. Pero también termina diciendo, Dios va a medir a aquellos que den gloria a Dios al final. La gloria vuelve al único digno de recibirla. La gloria de Dios es para Dios. Y los dos testigos son precisamente eso. Hombres que permanecieron fieles hasta terminar su testimonio. Y esto es algo que tú y yo debemos de tener en mente. Debemos permanecer fieles al testimonio que Dios nos ha dado, a la verdad que ya hemos abrazado. Quizá nosotros no vamos a estar presentes en Apocalipsis 11. Ya no vamos a ser esos testigos allá en aquel momento. Pero hoy tú y yo somos llamados a ser testigos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? 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 Es que como que no lo oí bien. ¿Y me seréis qué? Testigos. La palabra ahí es mártir. ¿Alguien se anota? La pregunta no es si creíste en el Evangelio, la pregunta es
¿Estás dispuesto a ser un mártir por causa del Evangelio? El mundo necesita seguir viendo personas que hablen la verdad, que anuncien el arrepentimiento, que apunten hacia Cristo, que estén dispuestos a vivir fieles, aunque el mensaje sea incómodo. Este es el mensaje y no hay vuelta atrás. Tenemos una esperanza en Cristo. Tenemos la esperanza de que así como sostuvo a sus testigos hasta el final, así también Dios está sosteniendo a la iglesia, porque la historia no termina con una bestia que derrota a los testigos, no termina en el abismo, no termina en el juicio. La historia termina con Cristo gobernando, reinando y llevándonos con Él y diciéndonos: subid acá. Pero ¿qué tan dispuesto estás tú de ser ese testigo? Hoy tenemos el evento el próximo sábado. Tenemos este evento para poder decirle a la gente y decirle: este es el mensaje. Y este mensaje es para ti. Y este mensaje es para todo aquel que crea. Esta es la oportunidad que tenemos para venir y traer a otros. Y déjame decirte esto no es para que hagamos Calvary Sur más grande, ¿eh? Mira a tu alrededor, apenas cabemos. No queremos más problemas, ¿no es cierto? Problemas de espacio, no de gente. No queremos hacer Calvary Sur más grande, queremos decirle a la gente que necesita escuchar este mensaje y que hoy hay oportunidad de salvación. Que hay hoy oportunidad de que escuchen, aunque sea incómodo, y aunque terminemos muertos, ellos van a poder escuchar el mismo mensaje que escuchaste hoy. Cristo reina y toda la gloria es para Él.